Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo programa de ELAPIX, el proyecto de visibilidad de CONELA, la Confederación de Entidades de ELA de este país. Un programa de experiencias de vida que nos inspiran. Y hoy tenemos a un compañero que nos trae un auténtico coleccionista de experiencias. Víctor Guillermo Álvarez ha dedicado su vida a las artes marciales, disciplina que ha practicado con pasión y compromiso. Comenzó su camino en el karate hace una década, alcanzando en 2024 el tercer Dan, un logro especialmente significativo al conseguirlo mientras atravesaba el diagnóstico de una posible esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Entrenador regional durante años, tuvo que dejar de ejercer activamente debido a su situación física. Los primeros síntomas surgieron en 2023 y tras 2 caídas durante unas vacaciones, inició los estudios médicos que confirmaron la enfermedad en octubre de 2024. Su vínculo familiar con la ELA, tras el fallecimiento de su madre por la misma causa, en 2018, aumentó la sospecha de que se trataba de un caso genético. Pese a las limitaciones físicas actuales, camina con andador en casa y utiliza silla de ruedas en exteriores. Víctor no ha dejado que la enfermedad detenga su espíritu. Poco después del diagnóstico, retomó la práctica del karate adaptado en silla de ruedas, demostrando una vez más su determinación. Además, participa activamente en carreras solidarias con Jump-Bike y colabora en proyectos para dar visibilidad a la ELA, inspirando a muchos con su ejemplo de superación. Víctor, aquí tienes tu espacio para poder presentar y decir lo que necesites. Bienvenido. Hoy está con nosotros Walter Estrada, que es un reconocido fotoperiodista argentino con una destacada trayectoria internacional cubriendo conflictos y problemáticas sociales en América, África y Europa. Su trabajo ha sido galardonado con múltiples premios, entre ellos 3 WordPress Photo. En 2015 decidió dar un giro personal y profesional a su vida. Vendió casi todas sus pertenencias, aprendió a conducir en moto y emprendió una vuelta al mundo en solitario, en un proyecto llamado The Journey. Durante más de 9 años recorrió 44 países y más de 200.000 kilómetros documentando culturas, historias cotidianas y experiencias humanas desde una perspectiva más íntima y reflexiva. Hoy continúa compartiendo su visión del mundo a través de talleres, charlas y sus imágenes. Es un honor contar con su presencia. Bienvenido, Walter Estrada. En el 94 fue el genocidio de Ruanda y en esa época llevaban la exposición del WordPress a Buenos Aires. Y bueno, es que hay una foto que, por la brutalidad del hecho en sí, que fue el genocidio de Ruanda, y todas las fotos que se han hecho, creo que era como muy complicado poder resumir toda esa violencia en una sola imagen. Se logró resumir la brutalidad de un hecho que normalmente sería súper complicado de fotografiarlo, pero además obtener o resumir algo tan potente en una imagen y que además transmitir todo eso, me parece que sí, es una imagen que es de las icónicas, creo que junto con la niña corriendo quemada con napalm en Vietnam. O sea, son varias de esas imágenes que te quedan, que asocias automáticamente el hecho con esa imagen. En ese caso, las cicatrices en la cara del chico y eso transmite un montón de... te imaginas, ¿no? Te hace imaginar por lo que pasó esa persona. Y eso creo que a veces, más que te lo muestren en sí, que tú puedas imaginarte lo que ha sucedido alrededor de una persona o de un hecho, creo que hace que destaque de otras, ¿no? Vale, hola Walter. Primero quiero agradecerte de corazón por tomarte este tiempo. Para mí, que nos conocimos en otro proyecto sobre el ELA, poder hablar contigo es siempre un placer. Y quiero empezar por algo que me impresionó mucho. Arrancaste tu vuelta al mundo en moto sin saber manejar una. ¿Cómo se da ese salto? ¿Fue más una locura o una necesidad de cambio? Bueno, supongo que como todo lo que no sabemos hacer y lo quieres hacer, pues vas aprendiendo, ¿no? Y en mi caso quería viajar, pensé que podía hacerlo en moto, pero tenía que aprender a manejar, así que pues empecé a hacerlo y
Y luego empecé a organizarme, pues al final se tarda un tiempo en hacer todo. Y justo antes del viaje también tuve un problema en la rodilla que me rompí ligamentos. Entonces me tuve que operar y eso. Y pues al final nada, decidí ya empezar y salir y ya está. Luego las cosas, como, es que de verdad que es casi como todo, al final en el transcurso del viaje o lo que sea, ya lo terminas de, de aprender o vas aprendiendo, ¿no? Entonces, o te vas adaptando, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? O sea, al final, entonces, eh, nada, no, no le, o sea, me parece interesante el no haber sabido manejar moto antes o no ser motero, digamos, antes de hacerlo, pero también me parece que es como todo lo que hacemos en la vida, vas tirando y luego te vas adaptando con lo que va saliendo. Perfecto. Venías de muchos años de fotoperiodista, cubriendo conflictos, cosas muy duras, y de repente eliges una forma mucho más íntima de fotografiar el mundo, más cercana a las personas y a su día a día. ¿Qué encontraste en ese cambio? Bueno, a ver, el tema es que cuando trabajas en prensa o haces reportajes que tienen que ver con violaciones de derechos humanos es complicado, entonces siempre te centras como en la parte mala o lo que más duro de la vida de las personas o experiencias muy duras, y en el viaje pues lo que quería un poco rescatar el día a día que tenemos, en verdad, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que hay situaciones duras y complicadas, pero así todo el mundo no es un lugar que va a desaparecer mañana, no sé si me explico. Bueno, no lo Sí. sabemos todavía, pero últimamente tengo mis dudas. Pero a lo que voy es que, digo, el día a día de las personas es como, no en todos lados, claro, porque hay conflictos en muchos lados, pero si nos ponemos a ver el día a día que hay en España, en general, es algo bastante agradable, ¿no? O sea, salvo que tengas problemas económicos, obviamente, pero eso lo vas a tener aquí o en China. Entonces, me parecía que era interesante tratar de equilibrar un poco también mi parte fotográfica, porque como que los últimos años me había centrado mucho en la parte de violencia y de, y de cosas graves para que como que había perdido, entre comillas, hasta las ganas de hacer fotos, ¿sabes? Porque era como que cada vez que tenía que hacer fotos siempre era algo, "Buah, es un Imagino. trueno, está lloviendo aquí en Madrid, terrible". Eh, está el, el, la, el tratar de eso, de mostrar que nada, que podemos hacer otras cosas y que tenemos muchas cosas interesantes que mostrar aparte de sufrir violencia, ¿no? Perfecto. En todos estos años de ruta, con más de 40 países encima, imagino que habrás tenido momentos increíbles, pero también muy duros. ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado especialmente, que todavía hoy te emocione o te haya cambiado la forma de ver la vida? Que sea dura o que sea buena. Eh, mm, yo creo que las dos serían interesantes. Vale. A ver, dura, supongo que el aprender a manejar la moto mientras voy haciendo el viaje. O sea, sobre todo al principio del viaje o en zonas donde el terreno no es asfalto. eh, entonces, claro, no es lo mismo conducir en asfalto con una moto cargada que ya llevaba cargado que conducir en arena, en barro, en tierra, en lo que sea. Entonces, al final vas aprendiendo y vas haciendo como un curso acelerado de eso, ¿no? Esa sería como la parte mala, pero si ves tampoco es tan No terrible. tan mala. Y la buena es que en verdad hay, o sea, las veces, sobre todo al principio que tuve un par de problemas con la moto, siempre tuve así como la suerte de siempre, casi inmediatamente que tuviese algún problema, tener a alguien que me ayudaba, ¿no? Y en muchas partes del viaje ha sido así también. O sea, si me pasaba algo, siempre había alguien que me echaba un cable o no sé, un par de veces se me rompió la moto, justo coincidía que venía un camioncito y podía subir la moto, Ajá. o alguien, aunque no hablara el idioma, trataba de alguna forma de ayudarme. Entonces, lo bueno o lo rescatable
Siempre digo que el mundo al final es mucho más seguro y mucho más solidario que la idea que tenemos, ¿no? De que es un lugar así como bastante salvaje y que nos va a pasar algo malo en cualquier momento. Yo tengo por experiencia y por suerte en todo este viaje que hice, nunca me robaron nada, por ejemplo. Eso no significa que no haya ladrones. No sé si me Exacto. explico. Que no me haya pasado nada no significa que el lugar o que el mundo sea un paraíso y no hay nada malo. Pero también demuestra de que en verdad es mucho más seguro de lo que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Sacando obviamente los lugares donde hay conflicto y todo eso, que es Exacto. obvio de que, digo, sacando la parte obvia, el día a día la gente siempre trata de ayudar. Muy bonito eso. Escucharte hablar de la moto, del viaje, me hace pensar mucho en la palabra libertad. En mi caso con ELA, la libertad física es algo que se va reduciendo. Por eso me interesa mucho preguntarte, ¿qué es para ti la libertad hoy? Bueno, es que, a ver, es que libertad es una palabra complicada porque depende de cada uno, ¿no? O sea, y depende, o sea, en algunos casos la libertad puede ser económica, en el que puedas hacer determinadas cosas. Para mí, libertad es hacer lo que te hace bien sin molestar a nadie más, sin afectar a nadie más. Eh, y si lo ponemos con la ELA, pues, a ver, la libertad de poder viajar en verdad es algo que, bueno, esto lo hemos hablado tú y yo en algunas situaciones, ¿no? O sea, tener algunas limitaciones en algún momento, pues es complicado. He tenido la suerte que durante el viaje no he tenido, más allá de un accidente que me rompí, bueno, me saqué un dedo de la mano con la moto, pero no tuve un accidente más grave que ese, la verdad. Entonces, es que la verdad que o sea, para mí libertad es eso, básicamente, poder hacer lo que te hace feliz sin que eso signifique que hagas daño a otra persona, básicamente. Perfecto. Cuando decidiste dejar el fotoperiodismo tradicional, ¿qué fue lo más difícil de soltar? Porque imagino que esa vida también tenía su pasión, su adrenalina. Sí, a ver, yo no hacía ese trabajo por adrenalina. La gente generalmente asocia que lo haces por adrenalina. En mi caso no. Y aparte de última ya pasé a viajar en moto, que la adrenalina estaba ahí, ¿no? Ya. Entonces, y sobre todo en situaciones, es lo que te digo, en las cuales el terreno, ahora ya tengo muchísimo más confianza, pero al principio no tenía tanta No, claro, me confianza con imagino. algunos terrenos. Entonces, eso que se te frunce un poco, ¿no? Es como, aquí hay que ir más atento porque me puedo caer o lo que sea. Pero sacando eso que sería la adrenalina, el miedo en cierta forma, que en el trabajo anterior estaba bastante presente. Lo más difícil fue que la gente cercana y gente con la que trabajaba, o sea, mis empleadores, entre comillas, porque soy freelance, entendieran que quería dejar de hacer algo, ¿no? Y que lo hacía más o menos bien. Y de pronto es como, pero tú estás loco. O sea, ¿cómo que te vas a ir? Pues sí, quiero ir a hacer otras cosas, ¿no? O sea, lo más complicado era tratar de explicar, no porque dejara de hacerlo, sino explicar el que me iba a ir a hacer un viaje en moto sin saber cuánto tiempo, porque al principio iba a ser meses, después 2 años, terminan siendo 9, sin saber cuánto tiempo iba a ser y sin tener, y con poca experiencia. Entonces era como, no, este tipo está chalado. Entonces, pero bueno, yo siempre decía, a ver, he hecho cosas más peligrosas antes, ¿no? Entonces, realmente esto, pues, ¿qué me puede pasar? Que me caiga y tenga un accidente y tenga que volver. Que se me rompa la moto y tenga que volver. Que tenga un accidente grave. Bueno, sí, si tengo un accidente grave, pero también lo puedo tener aquí en casa, ¿sabes? Exacto. Hay gente que fallece porque se patina en el baño, yo qué sé. Entonces, ese
ese miedo a hacer cosas porque nos va a pasar algo, era lo más difícil de explicar. No porque no tuviese miedo y no porque no tuviese mis reservas, pero era tratar de ir viendo. No sé si me explico. Y si en algún momento surge que haya que parar, pues se para y ya está. Vale. Durante tu viaje, ¿tuviste contacto con personas con discapacidad? ¿Notaste diferencia en cómo se vive la discapacidad según los países o culturas? A ver, durante el viaje me he cruzado con gente, pero como en verdad en el viaje me centraba, obviamente he visto gente en la calle y eso, pero no iba buscando algún tema en particular. Entonces, más allá del mismo contacto que puedo llegar a tener con cualquier otra persona en cualquier lugar que estaba. Lo que sí, pero eso se ve y también lo veía cuando trabajaba de fotógrafo. Hago la diferencia de cuando viajaba de fotógrafo y de viaje para que Sí. sepamos que hablamos de cosas distintas. Pero cuando trabajaba de fotógrafo, en muchos lugares tú ves las dificultades, por ejemplo, en las calles que están más rotas o que no hay subidas para sillas de ruedas, por ejemplo, o ascensores más pequeños. Bueno, ese tipo de cosas, sobre todo al haber pasado lo de la operación de la rodilla, ahí es cuando pasas por algo y luego tienes que hacer la rehabilitación, te das cuenta lo difícil que es una ciudad, ¿no? Pero mismo cuando vivía en Barcelona, que yo andaba al principio como 15 días en silla de ruedas y luego como un mes y medio con muletas, te das cuenta que no hay, que los ascensores a veces no funcionan o que quedan muy lejos. Bueno, estas cosas que hemos hablado tú y yo también cuando estuve en Tenerife, ¿no? O que no prestan, bueno, lo que hablábamos también de que estacionan en el lugar que tienen reservado para la silla de ruedas. Nada, todo ese tipo de cosas, eso lo ves en muchos países también. Pero, o sea, no he ido en búsqueda de eso. Entonces, en verdad no he tenido directamente, pero sí, obviamente, de observar la sociedad. Y eso me ha pasado, o sea, viviendo en Barcelona también tenía, cuando estuve con muletas, yo sufrí lo agresivo que puede llegar a ser una ciudad cuando Sí. tienes algún problema de movilidad, ¿no? Muchas veces la gente no se da cuenta hasta que le pasa o tiene un familiar que sufre eso y tiene que llevarlo con la silla, lo que sea. Es algo Tal cual. yo pondría obligatorio, sobre todo a los políticos, no por meterme en política, pero a que se pasen una mañana paseando con la silla de ruedas por su ciudad para ver qué mejoras puede ver ahí. O el camino que hacen siempre a trabajar, pero en También, silla de ruedas. O sea, exacto. Algo es así. que yo el camino que hacía desde casa al metro, que eran como unas 8 cuadras, normalmente cuando no tenía la rodilla operada, hacía en 5 minutos. Pero claro, con muletas y no sé qué, tardaba tal vez media hora, ¿sabes? Ya. Y entonces iba al ritmo de mucha gente que generalmente tiene que hacer eso en 10 minutos Exacto. o en media hora. Entonces, ahí es cuando dices, joder, no sabía que estaba este palo en el medio de la vía que está marcado para la gente no vidente o lo que sea, ¿no? Entonces, al final empiezas a ver cosas que, bueno, con respecto a esto, por ejemplo, una vez en Bolivia estaban cambiando la acera en una calle, ¿no? Y entonces habían puesto también los palos de luz y el camino que indicaba el camino para gente no vidente se iba de frente a un palo de luz. Y era como, tío, ¿sabes? Digo, cambiando la acera lo hicieron mal, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, nada, ese tipo de cosas en verdad, sí, lo que tú dices, habría que hacer que los políticos fuesen más, sobre todo los que tienen que hacer leyes para mejorar esas cosas, que sean conscientes de las dificultades que es y que lo hagan un día, o sea, nada más, ¿no? Tampoco tienen que vivirlo todo el tiempo, pero Exacto. una Un vez día. como para tener conciencia, Sí. ¿no? Pues eso, bueno, me gusta mucho cómo elegiste retratar lo cotidiano en los encuentros simples. ¿Cómo sabías cuándo era el momento de levantar la cámara? ¿Hubo alguna historia en particular que te haya tocado el corazón? ¿En el viaje o antes?
en el viaje en principio. A ver, en el viaje, en verdad, fue fue una excusa para viajar, básicamente. Claro, y la cámara para mí siempre ha sido una excusa para viajar, para entrar en historias, para conocer gente. Aunque a veces no lo parezca, soy bastante tímido, entonces la cámara es como mi pasaporte para entrar en diferentes realidades porque te relaciona distinto. Como vas a hacer algo, te relaciona distinto que si tienes que romper el hielo. Hola, ¿qué tal? Soy Walter, ¿no? Es más difícil. Entonces, la cámara siempre me ha ayudado a eso, a poder romper ese hielo que a veces me cuesta un poco más. Pero nada, he fotografiado cuando quería. En verdad, si volvemos a lo de la libertad que me preguntabas antes, ahora tenía la libertad de no hacer fotos si quería. Cuando trabajas o estás haciendo un proyecto, a veces es como que tienes que tener fotos porque alguien te ha pagado, te han contratado o estás haciendo algo que tiene que tener un resultado. Exacto, es trabajo, Pero, vamos. claro, exactamente. Pero en el viaje, si no tenía fotos, pues tampoco pasaba nada. Entonces, en algunas situaciones pues no hacía fotos y ya. O sea, digo, sí, podía disfrutar el momento y listo. Y no tenía que por qué hacer fotos. Es más, hay muchas situaciones en el viaje en las que no hice fotos. Bueno, bien. Bueno, después de tantos años de movimiento, ¿cómo se vive el momento de parar? ¿Qué pasa cuando uno baja de la moto y se queda quieto? A ver, el cuerpo se queda quieto, pero esto Ya. ya sabes, bueno, es que hay cosas que al final, obviamente desde mi perspectiva y, y el no tener la ELA básicamente, pero el, tú puedes parar de moverte, pero la cabeza no. Entonces, aquí eh, es como, claro, tú querrías seguir, ¿no? Un poco más, pero bueno, también ya había viajado bastante y lo más complicado ha sido como volver al día a día, que viajando también tenía una rutina, pero estando en un lugar tienes otra rutina, que es empezar a pagar el alquiler, que viajando también, porque o sea, pagas alquiler de diferente forma, ¿no? Pero es como que necesitas menos cosas viajando. Lo que me pasó, por ejemplo, cuando llegué a Madrid, ahora estoy en Madrid desde septiembre, lo primero que tuve que hacer fue comprarme ropa. No porque anduviese como un pordiosero, pero tenía mis dos pantalones y mis 5 camisetas y ya, y con eso iba tirando. Cuando se rompía, pues la cambiaba y lo que sea. Pero claro, si vives en la sociedad, ya, o sea, si vives en un lugar fijo, ya no tienes es que está viajando, ¿sabes? O sea, la excusa de que, bueno, tengo esta camiseta porque estoy viajando, ya no la tengo más. Entonces tuve una tontería, pero en verdad sí fue un cambio bastante grande, fue ir y comprar ropa, ¿no? Y luego nada, justo ahora estoy preparando unas charlas, justo ayer, en verdad hace 10 años que había salido de viaje, es muy loco, ayer cumplí aniversario, y entonces estoy preparando unas charlas en una conferencia de viajes, y estoy haciendo un mapa que se mueve la motita y no sé qué, bueno, estoy perdiendo tiempo ahí con unas cosas. Bueno. Y lo loco con eso es que en verdad estoy reviviendo todos los lugares que pasé, porque estoy haciendo el recorrido. Claro. Ahora voy por Indonesia o por ahí, pero todavía me falta, y estoy tratando de que es por un tiempo limitado, entonces la charla, entonces estoy tratando de que me entre todo el viaje en ese tiempo y es muy complicado, claro. Pero bueno, nada, poco a poco lo mismo, otra vez, que lo mismo que cuando empecé a moverme me iba adaptando, pues ahora me voy adaptando. O sea, trato de hacer algún trabajillo aquí, lo que sea, estoy aprovechando a mejorar mucho más lo de la edición de videos porque me han salido algunos trabajos de eso, así que estoy en esas cosas. Bueno, la siguiente pregunta iba un poquito sobre eso. Ahora hace un tiempo que terminó esa gran aventura en la carretera. ¿Cómo te imaginas el nuevo viaje? ¿Hay algo que tengas que explorar o contar desde otro lugar?
No, a ver, en algún momento me gustaría tal vez hacer un libro que podría ser un conjunto de fotos y de experiencias del viaje. Eh, y nada, pero bueno, para eso se necesita presupuesto, así que todavía está en mi cabeza, pero no está en la parte de producción. Pero sí, me gustaría. Yo creo que no porque las experiencias mías sean distintas de muchas personas que hayan estado viajando, sino porque muchas veces, a veces no se cuenta como las dificultades de poder hacer algo, y creo que a veces esas dificultades, que las cuentes desde una forma positiva, ayuda a otras personas a que puedan también hacerla, ¿no? Es como, bueno, sí, no sabía andar en moto, pero empecé a andar en moto, no sé qué, me pasó esto, pero hice esto. Todas esas experiencias de resolver problemas o de actitud, creo que también puede ayudar a otras personas, así que ya veremos a ver qué es lo que hago, pero seguramente va a ser una mezcla de texto y foto. Perfecto. Para terminar, Walter, desde tu mirada de viajero, de fotógrafo, de alguien que ha visto tantas realidades distintas, ¿qué le dirías a alguien que enfrenta una enfermedad como la ELA? ¿Cómo se sigue viajando, aunque sea desde otro lugar? Wow, eso es complicado, porque, o sea, todo lo que puedo opinar lo haré desde una posición de privilegiado, ¿no? No tener a no sufrir la enfermedad. Eh, l- Es que, la verdad que no sé qué decir, porque cualquier cosa que yo diga al final la otra persona va a decir ya, pero yo no puedo hacer Ya. tal cosa, ¿no? Yo te diría, pues trata de viajar todo lo que puedas, pero tú me dirás, hombre, pero es que si estoy en silla de ruedas no puedo ir a tal lugar, o si Ya. Bueno, necesito yo lo enfocaría intercomunicador un poquito tampoco puedo, ¿no? de perder ese miedo de intentarlo, por ejemplo. Lo Sí, enfocaría yo, porque es lo que he hecho un poco desde que empecé con esta enfermedad, que al principio sí tenía mucho miedo a hacer cosas y he tenido un poquito que obligarme a perder ese miedo y atreverme a hacerlas. Entonces, yo lo enfocaría desde ahí, la verdad. sí, o adaptarte, ¿no? En el sentido de, Exacto, o siempre. sea, es como, tal vez tú no querías viajar porque no, la silla de ruedas, no sé qué, no sé cuánto, pero en muchos, a ver, claro, tal vez no puedes ir a no sé dónde, ¿sabes? Pero puedes ir a otro lado. Entonces, al final puedes ir adaptando los lugares, si quieres seguir viajando y quieres seguir haciendo cosas, puedes ir adaptando tus posibilidades a los lugares donde vas yendo, ¿no? Exacto. Y ya poco a poco. Claro, nada, cuando estuve en Tenerife haciendo el proyecto con ustedes, por ejemplo, uno de los pacientes con los que estuve, él veía muchos videos de moteros que van viajando por ahí, van mostrando Exacto, realidades. eso Había te algunos iba que a le comentar gustaban que más, también otros menos. se Claro. puede, sin moverse del sitio, también se puede ver mundo, vamos, que Sí, sí, a través no de es los ojos incompatible. de otros, claro. Mm. No sé, a mí me parece que hay, nada, cada cual tiene que ir adaptando su realidad y ver qué puede hacer, qué no puede hacer, no frustrarse porque no puede hacer algunas cosas y Eso. ver que eso es un problema a veces, ¿no? Tenemos en la cabeza lo que queremos hacer y como no se ajusta exactamente a lo que queremos hacer, pues nos frustramos un poco. Yo creo que es eso, es un poco como ir adaptándose y ya. Tampoco le puedo decir nada más a alguien que al final su día a día es una lucha complicada, ¿no? Ujú. Nada, muchas gracias, Walter, y doy paso a Miquel. Vale. Miquel, ¿qué tal? Hasta aquí el programa de hoy. Dos increíbles personas que nos han dado una charla excepcional. Esperamos que os haya gustado tanto como a mí. Os emplazamos al siguiente programa con más historias de vida, aquí en Neil Pix.